inicio del mes de noviembre. Y nos vamos de inmediato con la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un cariñoso y afectuoso saludo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y a ese gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, todos los días, cada día, sale una situación de la conflictividad interna que se está manejando en el Partido de la Liberación Dominicana. Desde fuera se observa, se mira, se deduce, se intuye, pero no dan mucho espacio a la imaginación. Porque en cada carta de renuncia sale también una retahíla de resentimiento, de reproche a la dirección y directamente ataques, a veces bastante mordaces, al candidato presidencial Abel Martínez. Basta con leer algunas de las cartas de renuncia, como el caso de la renuncia de Rafael Hidalgo, que acusó al candidato presidencial de retaliativo, sectario y xenófobo. Y si hiciéramos un catálogo de estas comunicaciones, las ofensas que esgrime de alguna manera o los ataques que esgrime Rafael Hidalgo se queda pequeño comparado con otros tantos más. En días pasados, un compañero del gobierno de la tarde hizo un pronunciamiento en su libre ejercicio de la comunicación, con su estilo, con su forma, siempre con posiciones bastante firmes. Fernando Ramírez, actuando como comunicador y en términos personales, hizo una acusación bastante seria a Francisco Javier García, tildándolo de traidor. Pero eso no es lo único que dijo, y es lo más grave, sino que refirió que en el entorno cercano del candidato presidencial Abel Martínez había un grupo de personas que no estaban en la misma tónica, en la misma sintonía de alcanzar el poder y de acompañarles realmente en su objetivo de crecer y hacer que el Partido de la Liberación tenga una participación apropiada en las próximas elecciones. Estas declaraciones desataron un pandemonio. Incluso, para mí, una actitud degradante. El mismo candidato presidencial tomó en su boca la defensa de Francisco Javier García y lo hizo descalificando, a mi juicio, a Fernando Ramírez, que ha sido un defensor desde que desde que él fue electo como candidato presidencial y desde los mismos micrófonos del gobierno de la tarde ha esgrimido una defensa bastante eficaz de las aspiraciones de Abel Martínez. Para mí, esta defensa que hace Abel Martínez de Francisco Javier García y la descalificación de alguien que ha sido su defensor, creo que desdice mucho de su capacidad de liderazgo y en cierta forma da razón a muchos de los que de su entorno se han alejado y han hecho declaraciones para abandonar tanto el proyecto del PLD como decir las razones por las cuales no lo apoyan como candidato político. Otros del mismo entorno, como es el caso de Charles Mariotti. Charles Mariotti ha señalado que para defender a Francisco Javier García, que si Francisco Javier es un traicionero, él se autoproclama traicionero también, una manera de defensa, que yo no sé si eso sería una defensa o una confesión, porque ciertamente de ese proceso de consulta interna, que fue un experimento bastante peligroso, que sostengo y digo, fue contrario a los principios y leyes electorales y de partidos políticos. Ese proceso de selección en el que concurrieron junto con Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Marixa Hernández, Karen Ricardo, el amigo Luis de León, aunque se retiró, de todas maneras le computaron los votos, y de ese proceso de consulta interna, a mi juicio, reitero, ilegal, resultó electo Abel Martínez. Ya finalmente, hace apenas una semana, ya legalizaron este proceso a través de una asamblea y ratificaron a Abel Martínez. Pero de esa consulta interna, lo que se esperaba era tener con bastante tiempo un candidato presidencial ante la claridad del candidato, aunque no se había decidido aún. Luis Abinader no había dicho que se iba a repostular. Bueno, ya todos daban por hecho que eso iba a ser así, que ese sería el candidato del PRM.
por igual en la Fuerza del Pueblo. Ese es un partido que muchos ven como una propiedad privada de Leonel Fernández y claramente se entendía que él iba a ser el candidato presidencial, aunque aún no había sido ratificado. El PLD, ni tonto ni perezoso, con muy buenos estrategas que aún componen esa estructura partidaria, vieron la necesidad también de definir temprano un candidato y fijaron esta estrategia, aunque a mi juicio ilegal, desde el punto de vista estratégico apropiada. Al parecer el experimento no salió como se esperaba, que era tener a alguien temprano para irlo proyectando, porque el candidato resultó un natimuerto por muchísimos factores. Muchos de ellos, precisamente tal vez por cómo resultó esa selección y por las heridas que sembró, reitero, al parecer bastante profundas con los que compitieron a lo interno. Y otros que se entendían tal vez con mayor seniority en el PLD. Esto ocurre mucho en el PLD. Los de la vieja guardia, los que tenían un rango de general dentro de esa estructura partidaria, cuando sienten que otros lo vieron siendo rasos, han ido creciendo, se han ido proyectando, no le perdonan su éxito. Eso es natural, creo, en todas las sociedades humanas, pero en el PLD se hace muchísimo más de notar. En esa contienda interna surgieron heridas que el candidato presidencial no ha sido capaz de sanar. Y aunque al parecer muchos le hacen la cara, muchos se dice que lo están apoyando sus cuadros políticos, sus cercanos, sus correligionarios, incluso sus familiares, o están abandonando el barco o están haciendo causa común con otros candidatos. En ese proceso, si Abel Martínez no despierta a la realidad de lo que le dijo, me parece, un dirigente que le ha sido fiel y al que él descalificó por decir, a mi juicio, una verdad de la que tiene más conocimiento que yo, porque conoce las intríngulis de ese partido, creo que su avance electoral y las estadísticas seguirán dejándolo en el sótano de este proceso electoral. Yo auguré cuando fue seleccionado, sin conocer tal vez esas interioridades que hoy afloran, que era un natimuerto político, por muchísimas razones, pero estas que da Fernando Ramírez parece que son las reales. No hay una identificación de la militancia del PLD con Abel Martínez. Los cuadros principales del PLD lo están viendo como un candidato de transición. Y yo lo he dicho, un candidato con don solamente para pasar el río de las próximas elecciones. Y otros tantos están jugando una estrategia de que ese candidato no crezca para robustecer desde adentro al candidato de la Fuerza del Pueblo. Una parte sale y se va desacreditando y otra parte se mantiene como informante para que ese candidato siga creciendo y denostando y reduciendo y afectando la candidatura de Abel Martínez. Por eso, cuando se evalúan las interioridades del PLD y de la candidatura de Abel Martínez, por más que quiso Abel Martínez desmentir a Fernando Ramírez, la defensa que hace Mariotti, más que una defensa, al decirse o llamarse traicionero, si también lo es Francisco Javier García, parece ser una confesión que comparte con muchos otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!